Canal CNC. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Hoy un tema súper interesante e importante para lo que tiene que ver la orientación sexual en el municipio de Yumbo. Estas labores que viene realizando el Hospital La Buena Esperanza con la colaboración de la Secretaría de Salud Pública. Hoy tenemos la presencia de la doctora Jenny Aristizábal, psicóloga, que viene haciendo un trabajo importante en lo que tiene que ver la orientación sexual y diferentes actividades dentro del municipio. Doctora, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Giovanni, ¿cómo está? Bien, doctora Jenny. Comentémosles a todos nuestros televidentes qué es el PIC. Claro que sí, Giovanni. El PIC traduce planes de intervenciones colectivas. Estos son unos planes que se han creado desde el Ministerio de Salud, en donde se han desarrollado actividades enfocadas en informar, comunicar y educar a la comunidad en general en temas principales de salud, ¿sí? Por ejemplo, están temas que tienen que ver con cáncer, con tuberculosis, manejamos el tema de salud mental y está el PIC que yo estoy liderando y está relacionado con sexualidad. Se habla de intervenciones colectivas. ¿Cómo van dirigidas y cómo se desarrollan en el municipio? Claro que sí, como su nombre lo dice, son actividades colectivas, quiere decir que van pensadas para la misma comunidad, para las personas. Entonces se trabaja desde la parte grupal, pero también individual para poder impactar a la sociedad. Ahora, digamos que el tema de la pandemia se ha convertido en un escollo para desarrollar estas actividades. ¿Cómo las desarrollan ustedes? Me decía extracámara que van a sitios específicos y comienzan a dictar las charlas. ¿Cómo lo ha recibido la comunidad? Sí, anteriormente estas actividades se realizaban, por ejemplo, en instituciones educativas. Son planes que se han venido desarrollando en el municipio desde años anteriores, pero como usted lo dice, por temas de pandemia, nos tuvimos que repensar cómo íbamos a llegar a la población clave. Entonces nos reinventamos haciendo actividades virtuales. Yo creo que muchos de los habitantes del municipio tuvieron la oportunidad de acompañarnos por Facebook Live. Fueron actividades que se hicieron, conversatorios dirigidos a la población a través de la página de la alcaldía. Entonces creo que muchos tuvieron la oportunidad de acompañarnos, ¿sí? También de otra manera que llegamos a la población fue como yo le explicaba hace un momento. Ubicamos, por ejemplo, sitios claves del municipio, por ejemplo, parques, el Parque del Alcázar, el Parque Bolívar, el Centro Comercial Único, pero también íbamos a los barrios, ¿sí? Íbamos, por ejemplo, al barrio Las Américas, Trinidad, buscando la población que necesitamos impactar, que es más que todo la población joven. Digamos que dentro del panorama de la experiencia que usted ha tenido con ese contacto con las diferentes poblaciones sectorizados, la gente conoce sus derechos sexuales, porque aquí estoy viendo que se habla de derechos sexuales y reproductivos. ¿Cuáles son los derechos sexuales y reproductivos que es posible que la gente todavía no conozca? Sí, nos encontramos, claro, de todo se ve un poco, personas que sí saben cuáles son sus derechos, como hay otros que pronto lo desconocen. En general son diferentes puntos que manejamos, pero hablándolo de una forma global, los derechos sexuales están relacionados a mi forma de expresión, mi libre expresión, por ejemplo, en decidir qué tipo de pareja quiero tener, ¿sí? Mi orientación sexual, ¿sí? Si en algún momento yo me siento discriminada por ser lesbiana, ser homosexual, ahí se están violando mis derechos sexuales, ¿sí? Y ya en la parte reproductiva tiene que ver con el tema en qué momento yo decido ser mamá o ser papá. Tengo derecho a la planificación familiar, que es gratuita, que esto me lo debe asegurar el sistema de salud. Entonces son temas que se van educando a los jóvenes y también a la población en general, porque hay papás que no saben en qué momento, cuando sus hijos van a iniciar la planificación, dónde deben acudir, con quién deben hablar. Y a veces muchos tienen inquietudes de decir, ¿será que mi hijo ya está en edad para planificar? Entonces, en este orden de ideas, se les explica que ellos tienen ese derecho para ser asesorados, educados
y así ellos tomar como esa decisión correcta que ellos quieren tomar. Digamos que dentro de los derechos sexuales que puede tener, y hablemos de los adolescentes, digamos que es una edad de un poco de riesgos. Correcto. Y que tiene que ver con los preservativos. Personalmente yo pienso que antes de decidir de tener un hijo o no tenerlo, tiene que ser antes de, no después de. Sí hay una buena educación en el uso de todos estos órganos reproductivos que la mujer tiene que saberlos manejar, en qué momento tiene que decidir o uso o no uso el preservativo y los riesgos. Sí hay una verdadera educación. La idea es que nosotros tuviéramos la oportunidad de planificar, como su palabra lo dice, nuestra familia, ¿sí? En qué momento queremos tener nuestros hijos, ser conscientes en qué momento nuestro organismo como mujer está preparado para ser mamá. Porque, por ejemplo, en la adolescencia todavía nos estamos desarrollando y por eso es que vienen los embarazos de alto riesgo, porque el cuerpo de la mujer todavía no está preparado a los 15, 16 años para tener un bebé, y por eso es que siempre se insiste mucho en prevenirlos, pero si no se previene, entonces que en el momento que la mujer quede embarazada tenga la oportunidad de iniciar sus controles prenatales lo más antes posible. Entonces, ¿cuál es la recomendación, por ejemplo, en este tema con los jóvenes? Y es hablarles, listo, ustedes tienen derecho a tener su vida sexual, pero también es informarles y educarlos la responsabilidad que ellos tienen sobre esto, porque ellos lo toman como un tema muy deportivo y no son conscientes, por ejemplo, un embarazo no deseado, cómo va a afectar su proyecto de vida, ¿sí? Si ellos en estos momentos están estudiando cómo ese proyecto va a cambiar y van a tener que de pronto algunos suspender sus estudios porque la situación ya va a ser otra. Me llama la atención algo que dice usted y que yo, digamos que en cierto momento he sido crítico, y es que hay padres que desconocen los riesgos de un embarazo o de comenzar a temprana edad a tener relaciones sexuales. Y usted me dice, a veces el cuerpo no está preparado. Y a veces le dicen a la hija, no, mandémosle a colocar la pila y no hay ningún problema. Enfocándose a los riesgos, hay conciencia de la población, tanto de los jóvenes que toman el riesgo como de los padres, y qué bueno que le hagamos ese llamado a los jovencitas, porque creo que son las que corren más riesgo en un embarazo. Sí, claro, Giovanni. Por ejemplo, en este tema se aconseja, más que aconsejar, se educa, ¿sí? Que es la palabra más que todo, educar a la población en qué momento debe iniciar su planificación, porque se está viendo que a veces también es un tema como de moda, y yo creo que hay que también dejar claro esto, porque hay niñas que dicen, no, es que como mi amiguita ya está planificando con la pila, yo me quiero colocar la pila, ¿sí? Entonces, la idea es educar primero a las jóvenes en la consulta, explicarles para qué es la planificación, si en realidad ellas tienen una pareja estable, ¿sí? Para prevenir este embarazo, pero si es simplemente porque mi amiguita lo tiene, entonces yo también quiero, pues no es la idea, porque como usted mismo lo refiere, esto contiene hormonas que de alguna manera nos va a estar afectando en nuestro estado emocional, en nuestro organismo. Entonces, lo ideal es que entre menos jovencitas inicien su actividad sexual y planificación familiar, mucho mejor, ¿sí? Pero si ellas de pronto ya tienen su pareja y desean pues prevenir este tipo de riesgos, uno aconseja tanto al padre como a la usuaria también en la importancia del cuidado de este. Podríamos hablar dentro de los riesgos, que obviamente el embarazo es el número uno, y usted habla ahora de enfermedades. ¿Qué tan riesgoso es el papiloma en las jovencitas? El no tomar medidas. ¿Cuál es ese riesgo tan alto? Pues como el papiloma, otras infecciones son muy altas, ¿sí? El sífilis, el VIH, todos son altos en su riesgo pues de no utilizar el preservativo. Por ejemplo, aquí el llamado es más que todo de la planificación, es también con qué nos estamos cuidando para prevenir las infecciones de transmisión sexual. Entonces, es recordarle, por ejemplo, a los jóvenes que el condón es el único método anticonceptivo que nos va a prevenir de estas infecciones, y que no por el simple hecho de que yo esté planificando ya estoy libre de cualquier riesgo, no. Solo me está protegiendo un embarazo no deseado, pero esta infección del papiloma humano, de VIH, de sífilis, todo esto solo con el condón me va a ayudar a prevenir este tipo de infección.
¿A qué población va dirigido? Estamos hablando en este momento de los jóvenes, pero también hay programas para personas ya que llevan una vida sexual activa, mujeres, por ejemplo, que trabajan en lugares públicos. ¿Cómo es el manejo? Claro que sí. Por ejemplo, en el programa va enfocado a jóvenes menores de 28 años, pero también hay actividades que han ido enfocadas, por ejemplo, a las trabajadoras sexuales, a la comunidad LGTBI, que también son población de alto riesgo, porque de pronto no son conscientes de que se deben de cuidar, porque siempre está ese tema de que es que con el condón no siento lo mismo, ¿sí? No se siente igual. Entonces esa es la excusa para no usarlo. Pero el llamado es invitar a la población a que se debe utilizar este tipo de preservativos para evitar estas enfermedades. Entonces, nosotros dentro de este programa hemos realizado jornadas de sensibilización haciendo entrega de preservativos, hablando de derechos sexuales y reproductivos, los riesgos que esto contrae, y también hemos hecho jornadas de tamizajes de pruebas rápidas para la población en riesgo. Nos hemos ubicado en los parques principales, hemos hecho pruebas en el Hospital La Buena Esperanza de Jumbo, se han realizado este tipo de actividades también, y se ha ido también, por ejemplo, a puntos claves, por ejemplo, lugares como las casetas comunales para poder tomar estas pruebas. Finalmente, doctora, ya entrando a la parte final, recordemos qué tan importante es el PIC y unas recomendaciones finales tanto a los jóvenes como a los adultos en todo lo que tiene que ver tanto en la prevención de embarazos no deseados, pero también lo más importante, que a veces se descuida en lo que tiene que ver con las transmisiones sexuales. Sí, la invitación con los programas colectivos y exactamente con el de sexualidad es invitar y educar, por ejemplo, a la comunidad en todos estos temas, informarles sus derechos sobre sexualidad, invitarlos a que si tienen dudas, tienen derecho a aclararlos con sus centros de salud. Es muy importante porque hay personas que no tenían esto en cuenta. Tienen presente que voy al médico cuando me siento enfermo, cuando me duele algo, pero cuando tengo este tipo de inquietudes de sexualidad no sé a quién recurrir. Entonces nosotros les estamos explicando a la comunidad que tienen estos derechos y que se pueden acercar a estos servicios para educarse mejor en estos temas que tengan inquietudes. Canal CNC.